Buenas tardes a todos, desde España, 6 de la tarde. Espero que se me escuche bien, espero que llegue bien la señal. Y bueno, vamos a empezar, como dice Ángel, con esta nueva sesión inédita de EALDE Business School. En primer lugar, lo que quería deciros es pedir disculpas a todos aquellos que la semana pasada se apuntaron a este webinar y no pudieron tenerla porque lamentablemente esos 2 días me encontraba bastante enfermo y no pude impartirla, así que en primer lugar mis más sinceras disculpas. Bueno, pues ya tenía ganas de que nos viéramos, aunque sea a través de las redes, para poder hablar sobre algo tan interesante como es la norma ISO 19011, ¿vale? Una norma internacional de estandarización de las auditorías de sistemas de gestión. Vamos a empezar con la charla de hoy. Bueno, como os decía, esta webinar o este webinar está centrado en el programa de auditoría. Este es uno de los documentos más importantes dentro de una norma de sistemas de gestión y por eso creímos necesario crear una webinar directamente enfocada en ella. Por poneros en antecedentes, siempre es bueno y en contexto deciros que en ALDE Business School llevamos ya más de un año hablando sobre ISO 19011. Empezamos el año pasado, en el mes de julio, con una webinar centrada en la introducción a auditorías de ISO 19011. Este año hemos realizado otras cuantas más, una centrada en la realización y resolución de auditorías ISO 19011, en julio, otra en agosto relacionada con las responsabilidades de los participantes en auditoría, ISO 19011. Y hace muy poquito, hace exactamente 14 días, 2 semanas, hicimos una webinar muy parecida a la que hicimos el año pasado, relacionada con la introducción a las auditorías de ISO 19011. Y esto, la razón de ser es que es necesario hacer otra charla para aquellos que se incorporan por primera vez al mundo de los sistemas de gestión y en concreto al mundo de las auditorías de los sistemas de gestión. Y llegamos al día de hoy en el cual vamos a hablar del programa de auditoría ISO 19011. La idea es continuar dando charlas relacionadas con esta norma de referencia porque hemos visto que la acogida que está teniendo es muy, muy alta, así que os doy las gracias por ello. Bien, dentro de la norma ISO 19011 hay dos esquemas principales. Uno, lo que viene siendo la gestión de un programa de auditoría y lo que viene siendo la realización de una auditoría. Insisto, esta parte de realización de una auditoría ya la impartimos en el mes de julio y con mucho interés, y si vemos necesario, pues haríamos otra en meses venideros. Pero hoy nos vamos a centrar, como he comentado, en la gestión de un programa de auditoría. Deciros también que todos los contenidos que aquí estamos mostrando están dentro del curso de ISO 19011 que imparte EALDE Business School. Bueno, llegados a este punto, deciros que la gestión de un programa de auditoría es uno de los asuntos que más ha cambiado con respecto a la nueva versión de la norma, con respecto a la anterior. La norma ISO 19011, en su versión 2012, era mucho más escasa en cuanto al desarrollo de gestión de un programa de auditoría. Y consideraron necesario el ampliarlo, porque así lo recomendaron los expertos de ISO, y es uno de los capítulos más importantes dentro de la nueva versión de la ISO 19011-2018, eso para que lo tengáis claro. El esquema que tiene la gestión de un programa de auditoría, pues se ve aquí en una fotografía, se ve bastante bien, ¿vale? Sigue el ciclo de pensamiento de la mejora continua que todos o muchos conoceréis ya, que es el de planificar, hacer, verificar y actuar en la parte de arriba de la transparencia. Hay una serie de fases en la fase de planificación, otras en la de hacer, otra en la de verificar y otra en la de actuar. Si os dais cuenta, en la fase de planificación, pues hay tres partes, ¿no? Para que os deis cuenta de que ISO nos recomienda que nos paremos a planificar muy bien cuál va a ser nuestra gestión de un programa de auditoría. Y para que nos demos cuenta de que ahí es donde tenemos que emplear el mayor tiempo y recursos, el hacer bien un programa de auditoría. Por eso aparecen ahí tres apartados, como es el establecimiento de los objetivos del programa, determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría, que muchos conoceréis, porque ALDE es una Business School, es una escuela muy, muy focalizada y muy centralizada en la gestión de los riesgos, en todos los ámbitos de las organizaciones. Y luego el establecimiento del programa de auditoría. Fijaros que son tres fases importantes y que están en la fase de planificación. Cuanto mejor hagamos estas fases, mejor nos saldrá luego el programa de auditoría. En el programa de auditoría, en la fase de hacer, pues hay una fase que es la implementación, como es lógico. Verificar, hay una parte de seguimiento del programa de auditoría
Y por último, una fase de revisión o mejora, como queráis llamarla, para que toda esta información retroalimente la fase 5 del punto 5.2 o del punto de establecimiento de los objetivos del programa de auditoría y así cerremos el círculo. Si os dais cuenta, 3 fases, una, otra y todo lo que salga para mejorar, pues otra vez el año que viene o el año siguiente, pues intentamos que los errores que surgieron, pues que no se repitan. ¿De acuerdo? Esta, como os he dicho, es la charla que dimos en verano y entraríamos en el programa de auditoría. A ver, estas cositas que he puesto aquí yo para que quede un poco claro. La sesión de hoy es más técnica que la que yo pude impartir, por ejemplo, el 1 de octubre, relacionada con introducción a la auditoría. Esta es más técnica, lo siento, no es tan divertida, ¿vale? Pero es necesario que lo sepáis. Y entra a detalle, vamos a entrar a detalle porque es una de las recomendaciones que nos hicisteis, sobre todo los alumnos que han estado en la última charla que estuvimos. Así que no os asustéis, ¿de acuerdo? En la medida posible. Tenéis el material de la presentación de hoy, ¿vale? Y podéis preguntarme todo lo que deseéis a partir de dentro de un ratito cuando Ángel empiece a leernos las preguntas. Está pensada esta sesión pues un poquito para gente un poquito más avanzada, gente que ya esté familiarizada con la norma, que haya participado ya en alguna auditoría, si es posible, en sus organizaciones, o hayan participado en alguno de los webinars mencionados anteriormente. Así que esto, insisto, es algo que quiero dejar muy claro. Mucho ánimo, estad atentos, ¿de acuerdo? Y preguntad, como he comentado, todo lo que necesitéis. Nada es imposible. Venga. Bueno, primero, el programa de auditoría es un documento clave dentro de un sistema de gestión, ¿vale? Y que lo que hace es un poco resumir cuál va a ser todo lo que se va a realizar en materia de auditoría dentro de una organización, ¿vale? Los programas de auditoría pues pueden variar y por eso estamos aquí, para contarlos todas las características que pueden tener. En primer lugar, puede incluir auditorías que traten una norma, 2 normas o más, y estas auditorías se pueden realizar de manera individual o de manera combinada. Me explico. Con ISO 19011, el programa de auditoría puede incluir, imaginaos una empresa que tenga un sistema de gestión de calidad y medio ambiente, pues se puede auditar por un lado ISO 9001 y por otro lado ISO 14001, ¿vale? Y se puede auditar también de manera combinada, pero tenemos que tener claro que un programa de auditoría puede incluir auditorías de todo tipo, desde la que os he comentado de 9000, de 14000, externas, internas, de proveedores, etcétera, ¿vale? O sea que, como veis, marca un contexto bastante amplio. La extensión del programa de auditoría debe basarse en el tamaño y la naturaleza del auditado. Cuanto más grande es la organización, más complejo es el programa de auditoría. Y cuanto más pequeño es o más pequeña es la organización, pues lógicamente el programa de auditoría es más sencillo. Pero hay que tener en cuenta, insisto, la naturaleza, la funcionalidad, la complejidad, los tipos de riesgos y oportunidades que tenga el auditado para poder hacer un programa de auditoría. Es necesario prestar especial atención donde se toman las decisiones más importantes, ¿vale? Porque en un mundo tan complejo como este, sobre todo en las organizaciones, pues a lo mejor se están tomando decisiones en Miami de una central de una empresa de una mina que están operando en Perú, ¿vale? O en España se están tomando decisiones en materia de instalación de fibra óptica, de telecomunicaciones de Colombia. Entonces, cuando uno va a hacer diseñar un programa de auditoría, imaginaos, como he dicho antes, en Telefónica aquí en Madrid, pues hay que tener en cuenta dónde se toman las decisiones para hacer el programa correctamente y que todo el mundo pase por la auditoría del sistema de gestión que corresponda. En el caso de múltiples ubicaciones, sedes, ¿vale? O países, cuando hay funciones importantes contratadas externamente y gestionadas bajo el liderazgo de otra organización, debería prestarse especial atención al diseño, la planificación y la validación del programa de auditoría. Así que tened en cuenta, como he comentado, que cuanto más grande es la organización, más compleja, más multisite, más complejo será también el programa de auditoría. Por eso, ISO 19011, os he dicho, en esta nueva versión se centra mucho en planificarla bien, ¿vale? Planificar bien el programa de auditoría. A fin de comprender el contexto del auditado, el programa de auditoría debe tener en cuenta pues, cuáles son los objetivos de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las cuestiones externas e internas que le afectan? ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas? ¿O cuáles son los requisitos de seguridad y de confidencialidad de la información? No sé, por ejemplo, se me está ocurriendo, pues si tenemos que decidir hacer una auditoría en Perú, pues en las cuestiones externas hay que tener en cuenta que hay una época del año en la cual hay unas lluvias o hay unas corrientes o hay algo que pueda afectar y que a lo mejor no sea pertinente ir a hacer la auditoría. O que, por ejemplo, es una cuestión externa que podemos tener en cuenta. O una cuestión interna de que durante el mes me estoy inventando, de febrero, pues no es posible hacer auditorías allí porque la producción
está en su máximo exponente y no es recomendable ir por allí, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que tenemos que conocer esa serie de cosas a la hora de hacer un programa de auditoría. Las personas responsables de la gestión del programa deben asegurarse de que se mantiene la integridad de la auditoría y de que no se ejerce una influencia indebida sobre la auditoría, ¿vale? Entonces, acordaros, bueno, los que estuvisteis en el curso de introducción a las auditorías, tenemos que tener muy en cuenta la integridad de los auditores y las personas que diseñan el programa de auditoría para intentar la mejora continua y no ningún otro objetivo indebido, ¿no? Debemos dar prioridad a la auditoría a la asignación de recursos y métodos, muy importante, ¿vale? De nada sirve hacer un buen programa de auditoría si luego no tenemos recursos humanos, económicos, materiales para poder hacer la auditoría. No tenemos auditores competentes. Tenemos auditores competentes para hacer ISO 9001, pero no tenemos para 14001, ¿vale? O tenemos auditores que están preparados para auditar solamente un proceso de la empresa y no todos. Igual los métodos. Hay métodos de auditoría diferentes y también tenemos que tenerlos claros a la hora de hacer un programa de auditoría. Y, por supuesto, conocer cuáles son los riesgos más altos y los niveles de desempeño más bajos. O sea, que todo esto es algo que son ingredientes para a la hora de hacer un programa de auditoría. El programa de auditoría debe incluir información, ¿vale? ¿Qué información debe incluir? Esto lo dejo aquí como recomendación, ¿vale? Que es lo que pide la norma, pero luego cada organización pues elige la información que considere más adecuada. Por supuesto, cuáles son los objetivos que queremos cubrir con el programa, cuáles son los riesgos y oportunidades y qué tenemos que hacer para que no surjan, ¿vale? Sobre todo los riesgos, cuál es el alcance, qué vamos a auditar, hasta dónde, qué países, qué no países, qué centros de trabajo, cuáles no, qué normas, ¿eh? ¿Cuál va a ser el calendario? Pues vamos a empezar el programa de auditorías en marzo y terminamos en junio, ¿vale? O todo el año, lo que consideremos, ¿vale? ¿Qué tipos de auditorías? ¿Se van a ser internas, externas, de proveedores? ¿Qué criterios vamos a usar? ¿Cuáles son los métodos de auditoría que vamos a emplear? ¿Vale? Por supuesto, los recursos humanos. ¿Cómo vamos a seleccionar a los miembros del equipo de auditor? ¿Qué competencia deben tener? ¿Vale? Y, por supuesto, ¿cuál es la información documentada que necesitamos para poder hacer las auditorías? ¿Qué más comentaros? Pues la implantación de un programa de auditoría debe seguirse y medirse, por supuesto, ¿eh? Tú puedes planificar bien un programa de auditoría, comunicarlo, implantarlo, pero luego hay que hacer seguimiento para que en el caso de que haya cosas que no hayan surgido, que no se hayan podido realizar, pues podamos mejorarlos. Por ejemplo, teníamos programado hacer una auditoría en Barcelona en el mes de junio y resulta que el auditor que estaba programado para ese día pues se ha puesto malo, ¿vale? Pues ver qué podemos hacer para que no, para que podamos mandar a otra persona que esté también cualificada y preparada. Bueno, en cuanto a los objetivos del programa de auditoría, se debe asegurar que los objetivos del programa se han establecido para dirigir la planificación y realizarla. Y los objetivos del programa de auditoría deben ser coherentes con la dirección estratégica del cliente de la auditoría. Es decir, que si queremos hacer una auditoría, pues no sé, por ejemplo, en Chile, en una mina, pues tenemos que tener en cuenta que la empresa quiere que se realice esa auditoría, porque a veces te han dicho hace un año que quieren que vayas para allá, pero cuando ya toca ir allí, pues resulta que hay algunos inconvenientes que se impida que se vaya. Todos estos temas hay que tenerlos muy claros. Los objetivos, pues bueno, pues lo que he comentado un poco por encima. Tenemos que tener en cuenta las necesidades expectativas de las partes interesadas, las características de los requisitos de los procesos, productos, a qué nos dedicamos, los requisitos del sistema de gestión, ¿vale? Porque cada norma tiene unos requisitos, hay algunos que son totalmente integrables y otros que son más específicos, dependiendo si estamos hablando de calidad, medio ambiente o seguridad salud. Siempre comento esas tres componentes, calidad, medio ambiente y seguridad salud. En España también se llama prevención de riesgos laborales, para que sepáis que son las tres normas más importantes de las que ISO 19011 hace uso. Existen otras normas de referencia, ¿vale? Por ejemplo, la de 50.001 de sistemas de gestión de energía o la 27.000 de informática, 22.000 de seguridad alimentaria, así podría continuar unas cuantas más, pero la 9.000, la 14.000, la 45.001 son las normas más extendidas. Por eso normalmente me centro más en esas. Bueno, pues una vez que sabemos los objetivos, pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? De objetivos del programa de auditoría. Identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y su desempeño. Evaluar la capacidad del auditado para determinar su contexto. Evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos y oportunidades. No voy a continuar, ¿vale? Pero existen ejemplos de objetivos de un programa de auditoría, ¿vale? Que tenéis que tener en cuenta, porque a la hora de planificar bien el programa de auditoría tenemos que saber qué queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. Por eso son objetivos del programa de auditoría. Una vez que hemos definido el programa de auditoría, tenemos que determinar y evaluar los riesgos y oportunidades del programa de auditorías. Muy importante, ¿vale? Eso es algo que no se tenía en cuenta, lamentablemente, en la versión anterior, pero afortunadamente en esta nueva versión lo han dejado bastante bien definido. Yo estoy bastante contento con este nuevo punto, el 5.3 de la norma. Y, por supuesto, a ojos de alumnos existentes de ALDE Business School o potenciales, el tema de los riesgos pues queda bastante cerrado y cosa que es agradecer. Entonces, bueno, en primer lugar,
deciros que hay riesgos y oportunidades, ¿de acuerdo? Siempre hay riesgos y oportunidades a la hora de hacer auditorías, que pueden asociarse a un programa de auditoría. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos. Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deben identificar y presentar al cliente de la auditoría los riesgos y oportunidades. Es decir, que cuando vayamos a hacer un programa de auditoría tenemos que saber cuáles son los riesgos que se pueden dar y de qué oportunidades también hay. Y los requisitos de recursos para que puedan tratarse adecuadamente, porque de nada sirve que hagas una muy buena identificación con una buena metodología, etcétera, pero luego no pongas los medios para mitigarlos, esos riesgos, o eliminarlos si es posible, ¿vale? Puede haber riesgos asociados con lo siguiente, ¿vale? Esto es lo que os decía. Puede haber riesgos relacionados con la planificación de la programa de auditorías, por ejemplo, que a la hora de establecer los objetivos de la auditoría o al determinar la extensión, número, duración de ubicaciones y calendario de las auditorías. Pues resulta que a la hora de hacer el programa de auditorías no hemos tenido en cuenta que en Chile, aparte de tener una mina, tenemos también una planta de fabricación de conglomerado. Pues hemos hecho la planificación, hemos seleccionado el auditor, le hemos enviado a Chile y resulta que está preparado para auditar una mina en Chile, pero no para auditar una fábrica de conglomerado. Y eso es una faena porque esa persona la hemos enviado allí para hacer eso y hemos cometido el riesgo de enviar a alguien sin la competencia adecuada. Entonces, es un riesgo que tenemos que eliminar en la medida de lo posible. Por eso, insisto, la planificación es muy importante y por esto la norma en este apartado pues se lo deja muy claro. También que tengamos los recursos suficientes. Siguiendo con el ejemplo de Chile, a lo mejor mandamos a una persona a 3 días a hacer una auditoría y a lo mejor en vez de 3 días tiene que estar 7, ¿vale? Pues es otro riesgo que se puede producir. O, por ejemplo, a la hora de seleccionar el equipo auditor, pues lo que no tengamos la competencia suficiente para poder realizar la auditoría, pues que está preparado para auditar ISO 9000 y 14000 y resulta que ISO 45001 pues no tiene la competencia adecuada para poder realizarla. Una gran faena. Insisto, cuando tiene un coste alto enviar a alguien desde España a Chile. Y pues, aspectos de comunicación, ¿vale? Y que la implantación, por ejemplo, pues no se ha hecho una coordinación eficaz. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Chile, perdonadme si hay algún chileno, si vamos a enviar a alguien a Chile a hacer esa auditoría que hemos dicho antes de una mina y le decimos que vaya en agosto, pues resulta que no se han coordinado bien con la gente que hay en Chile y resulta que en agosto es el peor mes para poder ir a auditar allí. Es otro riesgo que teníamos que conocer y, insisto, mitigar o eliminar. ¿Qué más? Pues que la información documentada pues no sea apropiada o nos den la información obsoleta, por ejemplo, para hacer una auditoría. Es otro riesgo que tenemos que tener en cuenta. Y la disponibilidad y cooperación del auditado, ¿vale? Que a veces no tenemos la persona adecuada. Cuando llegamos al sitio para auditar, no tenemos la persona auditada porque justo la persona que se va a auditar porque resulta que le han convocado en un curso y se ha tenido que ir. Y tú te quedas allí pues sin poder hacer esa parte de la auditoría. Ojo, la norma no solamente habla de cuáles son los riesgos, y ahí os he puesto unos cuantos unos cuantos ejemplos, ¿vale? Sino que también hay oportunidades, ¿vale? Hay cosas en las que se pueden sacar también aspectos positivos, como por ejemplo que se puedan realizar múltiples auditorías en una única visita. Ejemplo, pues ya si hay que ir a Chile 2 veces, pues intentar que con una vez se pueda hacer las 2 cosas, pues es una oportunidad. Minimizar el tiempo y las distancias viajando al sitio. Pues que a lo mejor podamos buscar una manera de que esa persona pueda llegar a tiempo, ¿vale? Y que pueda llegar a la auditoría e intentar hacerla lo máximo posible y en menor tiempo, ¿vale? Igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario, ¿vale? Es una oportunidad. Cuando vemos que el auditor le falta algo, pues es una oportunidad para poder complementárselo en la medida de lo posible. Y siempre alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad de personal clave. De nada sirve ir a hacer una auditoría y que no estén las personas clave y tengas que volver al mes siguiente. Eso es una oportunidad, el intentar clavar, que cuando vayamos a hacer la auditoría nos encontremos a todas las personas que deben estar en la auditoría, ¿vale? Pues eso es un poco el resumen de la parte de riesgos y oportunidades, ¿de acuerdo? Para que lo conozcáis. Insisto, estoy hablando de programa de auditoría, ¿vale? Uno de los requisitos más importantes de la norma, ¿vale? En el cual diseñamos cuál va a ser nuestro programa que luego desplegamos a lo largo de los meses que hayamos decidido o del tiempo que hayamos decidido que va a tener nuestro programa de auditoría, ¿vale? Estamos viendo la fase de planificación, la fase que os he dicho antes que hay tres apartados, ¿eh? Hemos visto el 5.2, el 5.3 y ahora vamos a ver el 5.4. Para algunos a lo mejor voy un poco lento, para otros a lo mejor voy un poco rápido, lo siento, ¿vale? Mi idea es contaros todo lo posible de este aspecto y que luego pueda haber una ronda de preguntas dentro del tiempo establecido que tenemos para ello. Bueno, pasamos para mí, el corazón un poco de lo que es un programa de auditorías, ¿vale?
que es la fase de planificación, que es el establecer el programa de auditoría. Al final hemos tenido en cuenta cuáles son los objetivos del programa de auditoría, extensión, alcance, todo lo que hemos comentado en el 5.2. Hemos conocido cuáles son los riesgos y oportunidades que se pueden dar y que tenemos que conocer e intentar evitar. Y llegamos ya a hacer el programa de auditoría, ¿de acuerdo? Y aquí aparecen pues, un montón de apartados que os iré contando poco a poco. Empezamos por el primero, que son los roles y responsabilidades. Los roles y responsabilidades de las personas que hacen el programa de auditoría. Cuidado, no confundir los roles y responsabilidades de las personas que están en la auditoría, que son diferentes a los que van a hacer el programa. Con el ejemplo que os he dicho antes de Telefónica en Madrid, pues los roles y responsabilidades de las personas que están en Madrid, que son los que hacen el programa de auditoría. Verás que los roles y responsabilidades de la auditoría son los que luego, por ejemplo, me mandan a mí a auditar a Perú, y allí hay unos roles y responsabilidades del auditor, que soy yo, y de los auditados. En este caso, eso no vamos a verlo, que ya lo vimos en verano, en julio. En julio de aquí, de España, en verano de aquí de España, sino que vamos a ver la parte de los roles y responsabilidades de las personas que diseñan el programa de auditoría. Bueno, entonces esas personas que hacen el programa de auditoría, que lo diseñan, en primer lugar tienen que establecer la extensión del programa, ¿vale? ¿Qué queremos auditar? ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué meses? Etcétera. Tiene que identificar cuáles son las cuestiones externas e internas y los riesgos y oportunidades que se pueden afectar al programa de auditoría, tanto en Madrid, de la central, a cada uno de los países donde vamos a ir a auditar, implantar acciones para abordarlos. Asegurar la selección de los equipos auditores, ¿vale? Es muy importante, ¿de acuerdo? Seleccionar disponibilidad de auditores, competencia de auditores, lenguaje en el cual hay que hacer la auditoría, si tiene que ser en inglés, en español, etcétera. Establecer todos los procesos pertinentes, incluyendo procesos para qué. Hay que coordinarse, hay que nombrar un coordinador del programa de auditoría. Insisto, lo que he dicho al principio, cuanto más grande sea la organización, una empresa grande, más importancia tiene estas cosas. Cuanto más pequeña sea, pues a lo mejor no hace falta tener un coordinador, porque teniendo un único emplazamiento, pues a lo mejor el programa de auditoría empieza en mes de junio y termina en mes de junio, ¿vale? Yo esto lo estoy sobre todo transmitiendo en el peor de las situaciones, que sea una empresa grande, si pensad en un Telefónica, o pensad en un Google, o pensad en un Facebook, o pensad en lugares así, empresas grandes o de tamaño medio grande, ¿vale? Que tenga varios emplazamientos y varias normas de referencia. Hay que coordinarse, hay que tener un calendario, ¿vale? Hay que establecer qué objetivos queremos conseguir, los alcances, cuáles son los criterios de auditoría que queremos usar, cómo vamos a evaluar los auditores que van a participar en el programa de auditoría. Vamos a ver cuáles son los procesos de comunicación externos e internos, es decir, vamos a comunicar internamente los resultados de la auditoría. ¿A quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Lo vamos a comunicar externamente? ¿A quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a resolver los conflictos y cómo se va a abordar estos asuntos? Si hay quejas, que somos humanos y podemos hacer las cosas no tan bien como esperábamos, y cómo vamos a resolver los conflictos que se pueden dar, que los hay, ¿vale? Yo llevo auditando 22 años y siempre puede ocurrir alguna situación en la cual se crea una situación embarazosa que hay que saber afrontar. El seguimiento de la auditoría, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer seguimiento de la auditoría y de los resultados que ahí aparezcan? ¿Quién va a ser el responsable de abrir las no conformidades u observaciones que surjan? Etcétera, etcétera. Y, por supuesto, cómo se van a presentar los informes al cliente, ¿vale? De qué manera, en qué formato. Como veis, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Vamos a tener claro que determinar y asegurar la provisión de recursos, es muy importante. Un programa de auditoría o realizar un programa de auditoría tiene un coste alto porque implica personas que tanto que son auditoras como personas que son auditadas, y eso es tiempo, disponibilidad para estar con ellos, y al final son recursos que se ponen sobre la mesa y que hay que tener muy claro. Hay que asegurarse de que se prepare y mantenga la información que se derive de cada una de las auditorías, ¿vale? Y, sobre todo, hacer seguimiento de que el programa de auditoría se está realizando. No hacerlo en enero y luego olvidarnos de él y ya en diciembre empezar a repasar qué tal fue el programa de auditoría. No, error. Lanzamos el programa de auditoría y luego hacemos seguimiento de si está haciéndose bien, mal, si hay algún problema, si no hay algún impedimento, ese tipo de cosas. Y luego, bueno, pues los aspectos de comunicación que ya he comentado antes. Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deben tener la competencia necesaria, ¿vale? Tienen que tener conocimientos de qué es una auditoría, sus principios, sus métodos. Tiene que ser gente que conozca un poco este mundillo. También tiene que conocer de manera general cuáles son las normas del sistema de gestión que vamos a auditar, ¿de acuerdo? U otras normas o requisitos legales que haya que tener en cuenta también. Y también tiene que conocer, por supuesto, el auditado, su contexto, y los requisitos legales que puedan afectar. No lo mismo los requisitos legales que puedan afectar a
a Cuba o a Brasil o a España, ¿vale? Y todo eso pues, lo tiene que tener en cuenta la persona o las personas que diseñen el programa de auditoría. Hay que tener siempre un conocimiento también de riesgos, de cómo identificarlos, metodologías, ¿vale? Y cómo gestionar proyectos y tecnologías de la información, sobre todo en los tiempos que corren, ¿vale? En los cuales pues casi todo se hace en entornos web, en entornos ya tecnológicamente avanzados. Y por supuesto, y muy importante, no olvidemos que tenemos que tener un desarrollo continuo de las personas que participan en un programa de auditoría. ¿De acuerdo? Nos mantengamos actualizados. Pues mira, Yago, ha nacido o ha surgido la nueva versión de la norma tal, o hay que hacer ahora un nuevo curso para una metodología de auditorías, no sé qué. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, que las personas que están involucradas en un programa de auditoría tienen que tener un desarrollo continuo. Bien, el tema de la extensión del programa de auditoría, ¿vale? Pues tenemos que tenerlo también en cuenta. ¿Mm? Y puede variar dependiendo de la información proporcionada por el auditado sobre su contexto, ¿vale? Es decir, que tenemos que tener en cuenta la información que nos dé el auditado o que tengamos del auditado para saber cuánto tiempo tenemos que auditar en cada uno de los sitios, emplazamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que he comentado antes, en algunos casos un programa de auditoría puede consistir en una sola auditoría, cuando es una empresa pequeñita que tiene un único emplazamiento, ¿vale? Bueno, la extensión del programa de auditoría, yo creo que ya lo he comentado, es clave saber, sobre todo en organizaciones grandes que tienen varios países, varios emplazamientos, varias empresas subcontratadas dentro de cada uno yo qué sé, de los países donde están ubicados, ¿vale? A veces no están a nombre de la propia empresa, sino están a nombre de otros, pero trabajan el 100% con nosotros, pues también hay que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿vale? Insisto, sistema de gestión, número, importancia, complejidad, factores de eficacia, criterios, etcétera. Todo esto es muy importante para establecer el programa de auditoría. El idioma, inquietudes es que los hubiera, cambios que se pueden estar produciendo en cada uno de los sitios donde hay que auditar, si están instalando nuevos centros, si están retirando nuevas máquinas, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Los recursos, pues para identificar los recursos, tanto financieros como económicos de tiempo, pues hay que tener muy en cuenta los métodos de auditoría, la disponibilidad de las personas, tanto los auditores como los auditados, la extensión del programa de auditoría, si vamos a hacer todas las normas en un emplazamiento, pues tenemos que tener más tiempo, tenemos que tener la competencia de las personas adecuadas, el impacto que pueda haber si hay diferentes zonas horarias, y la disponibilidad de las tecnologías y las comunicaciones adecuadas, que a lo mejor a mí me ha pasado que he llegado a un emplazamiento y no tengo conexión para poder acceder a los sistemas, y eso es un retraso que no debemos tener. Por supuesto, la documentación tenemos que acceder a ella. Pensad que un auditor trabaja con respecto a los sistemas, a los requisitos que dice cada una de las normas que estás auditando, a los requisitos legales que apliquen en cada país. Y, por supuesto, y más importante, la información documentada que haya de la propia organización, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar siempre de la manera más ágil posible y siempre con todas las versiones en vigor de los documentos. Bueno, pues hemos hecho la fase de planificación, ¿de acuerdo? A lo mejor no el ritmo más adecuado, ¿vale? Pensando que, insisto, dentro de cuarto de hora pues tenemos que hacer la parte de ruegos y preguntas. Vamos a pasar a la fase de implantación del programa de auditoría. Hemos hecho la fase de planificación, en la cual hemos determinado los objetivos, hemos determinado los riesgos, oportunidades y hemos establecido el programa de auditoría. Insisto, son 3 fases relacionadas con la planificación. Y ahora, pues vamos a lo clásico de lo clásico, esto ha cambiado menos con respecto a la versión anterior de la norma, que es vamos a implantar el programa de auditoría, ¿de acuerdo? Pues para implantar el programa de auditoría tenemos que comunicar a las partes pertinentes el programa de auditoría. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Con una reunión, con una videoconferencia, con un email, con un comunicado en un tablón? ¿De qué manera vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a definir los objetivos, el alcance, ¿vale? Para cada auditoría individual. ¿Qué métodos vamos a usar? ¿Qué coordinación vamos a hacer de los programas de auditoría? ¿Quiénes son las personas de contacto? Asegurarse de que los equipos de auditores tienen la competencia necesaria. Todo eso hay que comunicarlo, ¿vale? Y dejarlo claro a la hora de implantar. Con los recursos adecuados, individuales y globales, para hacer la auditoría, siempre asegurando que cumplimos lo que dice el programa de auditoría y que no nos salimos de él, que si surja un problema, pues se tiene que intentar resolver, que la información documentada que tenemos que usar esté disponible, que se realicen los controles operacionales necesarios para el seguimiento del programa de auditoría, si es que es necesario, y al fin y al cabo, pues revisar el programa para que se vaya cumpliendo. Cada auditoría individual pues debe basarse en unos objetivos que están relacionados con los que se marcaron para el programa, ¿de acuerdo? Y que tienen que afinar una auditoría individual, que ahí, ojo, se tiene que elaborar otro documento que también empieza por P, pero que no es programa, que es plan de auditoría,
Y la diferencia fundamental es que el programa de auditorías es para toda la organización en el conjunto de un año, más o menos, y el plan de auditoría es el documento que se envía para hacer justamente una de las auditorías que aparecen en el programa de auditoría. Y ahí se manda un plan en el cual se tiene que saber si, una vez realizada la auditoría, si se cumple con las normas de referencia que quisimos auditar, ¿de acuerdo? Que la capacidad del sistema de gestión es adecuada en el lugar donde estamos auditando, ¿vale? Que evaluamos si la eficacia del sistema de gestión es la adecuada, si se han identificado las oportunidades para mejorar el potencial del sistema de gestión. Todo esto son cosas que hay que mirar, ¿vale? En cada una de las auditorías individuales que están en el programa de auditoría. Acordaros que puede haber auditorías que incluyan más de una norma, ¿vale? Que incluyan requisitos legales concretos y centrados en algún país en particular, ¿vale? Que las organizaciones son cambiantes y que eso también lo tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener la disponibilidad de las personas adecuadas cuando estemos allí. Cuando auditamos por primera vez, ¿vale? Pues a lo mejor hay que emplear más tiempo que si es una auditoría de seguimiento en la cual ya conocemos mejor cómo funciona ese emplazamiento donde estamos auditando. En fin, al fin y al cabo, esta norma, en esta fase, lo que nos está diciendo es que apliquemos el sentido común, ¿de acuerdo? Que es todo lo que ya está planificado en el programa de auditoría. Las personas responsables del programa de auditoría deben seleccionar métodos adecuados para hacer auditorías. ¿Cómo se van a hacer las auditorías? ¿De qué manera? ¿Con qué documentos? ¿Se van a usar checklists? ¿Vale? ¿Se va a hacer alguna parte online y otra parte presencial? ¿Qué métodos de muestreo vamos a usar? ¿Vale? Todo esto también son cosas que tenemos que tener en cuenta y que los auditores y auditados también deberían llevarlo a cabo. A veces también ocurre que hay dos auditores y uno viene de un departamento y otro viene de otro, ¿vale? Y también tienen que estar coordinados, ¿vale? O sea que, como veis, la variedad es infinita. Por eso lo estoy contando, ¿no? Para que también lo tengáis en cuenta. Dentro de la selección de los miembros del equipo auditor, pues tiene que haber, en el caso de que haya más de un auditor, pues un líder de equipo. No sé si habéis oído hablar del concepto auditor líder, ¿vale? Pero es muy importante, ¿vale? Cuando hay varios auditores, hay que haya un líder que coordine un poco todo. Y hay que tener en cuenta las competencias de cada uno. Cuando el auditor líder tiene varios auditores, tiene que ver cuáles son las competencias de cada uno y cuáles son los mejores lugares o mejores normas que puede realizar, ¿vale? Para que al final todo se haga correctamente. Lógicamente, si solo hay un auditor, pues el único que hay, pues tendrá que hacer todo. Y bueno, pues esto en cuanto a la parte del equipo auditor. Al decidir el tamaño y la composición del equipo auditor para una auditoría específica debe considerarse pues, la competencia global del equipo auditor, si cumple todas las necesidades, es decir, cogiendo 3 auditores podemos auditar todo o con 2, lo que sea necesario, la complejidad, si es la auditoría es combinada, conjunta, los métodos, por supuesto siempre asegurando los principios de un auditor, de objetividad, de imparcialidad, ¿vale? Sin conflicto de intereses que nos pueden afectar y que sea un equipo de auditor que interactúe eficazmente, que pueda hablar correctamente con el auditado, ¿vale? Y con las partes interesadas. Es decir, que al final tiene que haber un buen rollo, como diríamos aquí en España, para que se desarrolle la auditoría correctamente. Las cuestiones internas tienen que ser conocidas, ¿vale? Tanto externas y internas, para que la auditoría se realice lo mejor posible. Y las características sociales, culturales del auditado, el idioma, es decir, que todo eso se tiene que tener en cuenta para que el auditor pues, audite el clima más favorable. Pensar que al final lo que decía en el curso de introducción a las auditorías, a la gente le crea, no voy a decir la palabra ansiedad, pero sí un poco de agobio, la propia palabra ya de auditoría, y eso asusta a la gente. Entonces hay que crear un clima de apoyo favorable para que todo se haga lo mejor posible. Siempre el líder del equipo de auditor es la persona que tiene que tomar decisiones en el caso de que haya algún conflicto que puede, como os he dicho antes, puede ocurrir. El líder del equipo auditor es el responsable de asignar, como he comentado, responsabilidades a cada uno de los de los auditores que forman parte del equipo. Y bueno, pues aquí aparece más información, ¿vale? De cosas que ya he comentado, ¿de acuerdo? Pero que es importante que tengáis en cuenta, ¿vale? Que dentro de una auditoría hay unos auditores. Si son varios, se nombra un líder de un equipo auditor, ¿vale? Que hace un poco de jefe, ¿vale? De coordinador de esa auditoría para que todo se haga adecuadamente. Vale, pues llegamos, fijaros, estamos en la fase de implantación del programa de auditoría, que es, pues llevamos ya varios puntos de la norma y hay que mirar muchas cosas, ¿vale? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que se evalúan los cumplimientos de los objetivos para cada auditoría dentro del programa de auditoría. Que se revisan y aprueban los informes adecuadamente. Hay una parte de firma, ya sea digital o física, que también hay que tener en cuenta tanto por la parte del auditor como por la parte de los auditados. Cómo se distribuyen los informes, cómo se hace seguimiento de esos informes, ¿vale?
y los registros que quedan disponibles, ¿vale? Tanto para unos como para otros. Aquí hay registro de todo tipo, ¿vale? De los planes de auditoría, informes, hallazgos, no conformidades, qué acciones correctivas se han derivado, los informes de seguimiento que se hayan podido ver, de auditorías anteriores también. Y luego, si es necesario, pues cuáles son los títulos que demuestran la competencia que tienen los auditores que han realizado la auditoría. Y de qué manera se van a mejorar esas competencias. Muy bien, pues ya hemos pasado de la fase de planificación, ¿vale? A la fase de implantación y de la fase de implantación a parte de seguimiento, ¿vale? Tenemos que hacer seguimiento del programa de auditoría que se ha realizado conforme a lo que considerábamos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que se han cumplido, cuando hacemos seguimiento del programa de auditoría, que se cumplen los calendarios, ¿vale? Que se han realizado se han cumplido los objetivos, que el desempeño de los auditores han sido adecuado, que la capacidad de los auditores ha sido la correcta, que ha habido retroalimentación de los clientes de la auditoría, es decir, que el auditado ha podido también exponer y dar feedback sobre cómo ha ido la auditoría y la competencia y calidad de los auditados, igual que vosotros también haréis una encuesta parecida después de este webinar y de todos, y que tenemos la suficiente adecuación de la información documentada en todo el proceso de auditoría. La fase de seguimiento, bueno, lo que hace es corroborar que lo que planificamos lo hemos implantado correctamente. Lamentablemente, muchas veces o casi siempre no ocurre así. Por eso hay que hacer seguimiento de que se haga correctamente el programa de auditoría y con la frecuencia adecuada. Algunos factores que pueden indicar la necesidad de modificar el programa de auditoría pueden ser pues, que ha habido hallazgos importantes en una auditoría, que haya que hacer algún cambio, que el nivel demostrado de eficacia y madurez del sistema no es el adecuado, la eficacia del programa de auditoría, el alcance, ¿vale? Las normas, proveedores externos, en todos esos aspectos podemos hacer seguimiento, ¿vale? Y en el caso de que las cosas no hayan ido bien, pues tomar las acciones adecuadas para que el año que viene no nos ocurra otra vez. Y por último, una vez que hemos planificado, hemos implantado, hemos revisado lo que no ha ido bien, ¿vale? Pues lo que hacemos es intentar mejorarlo. Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, ¿vale? Revisan el programa de auditoría para evaluar si se han alcanzado sus objetivos. Las lecciones aprendidas, o sea, lo que no se ha hecho correctamente, se deben usarse para que el año siguiente, ¿vale? Pues no caigamos en los mismos errores. Entonces tenemos que revisar el grado de implantación, cómo se ha hecho, qué cosas han fallado, qué áreas y oportunidades de mejora se han identificado, qué cambios recomendamos hacer para el año siguiente, cómo vamos a asegurar el desarrollo continuo de las personas que han hecho las auditorías y qué informes resultados pues hay que revisar por si es que queremos cambiar algún formato, queremos cambiar alguna cosa, comunicar de otra manera diferente, lo que sea necesario. Pero son todo ese feedback que surge en un programa de auditoría que es información muy relevante para poder mejorar, ¿vale? En la revisión del programa de auditoría se debe considerar pues, los resultados del programa, las conformidades o no conformidades que haya habido, la evolución de las necesidades expectativas que hay de las partes interesadas, los registros, los métodos que se han usado, los métodos para evaluar a los auditores, la eficacia de las acciones que se han tomado para abordar riesgos y oportunidades. Sí, tenemos identificado los riesgos, pero no los hemos abordado correctamente, pues lo tenemos que tener en cuenta. Las cuestiones internas y externas, que también son cambiantes. Y, por supuesto, y muy importante, los temas de confidencialidad y seguridad de información. ¿Cómo vamos a asegurar que todo lo que surja de un programa de auditoría, que es información sensible para la empresa, pues que se guarda de manera confidencial y segura? Un ejemplo de programa de auditoría, aunque bueno, en Google podéis mirar y hay muchísimos, ¿vale? Pues sería este. Una empresa, ¿vale? Que tiene unos objetivos, unos procedimientos y unos procesos que hay que auditar, ¿vale? En el cual se dice quién lo va a hacer, qué objetivos queremos alcanzar, cuáles son las normas que vamos a auditar, fecha de inicio, fecha de final, qué criterios vamos a usar, qué recursos y cuál sería el equipo auditor. Y siempre con unas firmas de quién lo elaboró, quién lo aprobó, quién lo revisa, ¿vale? De manera que aseguremos la calidad del programa de auditoría y que se realiza correctamente, ¿vale? Para aquellos que queráis profundizar, aquí os adjunto también una serie de vídeos que podéis descargaros tranquilamente, más sobre el programa de auditoría, las diferencias entre el programa y plan de auditoría, que es algo que a veces la gente suele confundir, y ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con los riesgos y oportunidades en un programa de auditorías, en el caso de que estéis interesados, insisto, en más información. Eso sería, insisto, en 45 minutos. Entiendo que no hay todo el tiempo que a lo mejor todos quisiéramos y a lo mejor se han tocado cosas que para algunos ya son conocidas y para otros son menos conocidas y a lo mejor a los que creen que son menos conocidas les hubiera gustado hablar más o que yo hablara más. A esos pedirles disculpas, decirles básicamente que esto es un webinar
y los webinars son un poco así tipo flash, que en estos asuntos se entra en detalle en el curso de auditorías en base a la norma ISO 19011 de ALDE Business School, ¿vale? Y nada, como siempre ha sido un placer compartir un rato con vosotros. La verdad es que a mí me encanta hablar de estos asuntos con todos mis alumnos y siempre con una asistencia muy alta de gente, cosa que es de agradecer. Aquí tenéis mi contacto personal en Hotmail y también tenéis mi perfil de LinkedIn por si alguno también quiere interactuar conmigo. En este punto, que creo que son las 6:44, Ángel, creo que lo he cerrado bastante a la hora adecuada. Le paso la palabra a Ángel para que me haga las preguntas que considera adecuada en el tiempo que tengamos y ya está. Gracias, Yago. Vamos a esperar a que los asistentes hagan alguna pregunta. María del Rocío Márquez pregunta si es correcto que las casas certificadoras que se encarguen exclusivamente de practicar auditorías de tercera parte deben ofrecer sus servicios de capacitación y consultoría a sus mismos clientes certificados. Por supuesto, buena pregunta, así es. Para asegurar pues que es una entidad certificadora de nivel, de calidad, que da tranquilidad, correcto. Pregunta si no hay autoridades que vigilen el principio de no ser juez y parte, si se presenta si se presenta qué sanciones regula ISO para evitar esos vicios. Bueno, pues buena pregunta. Normalmente en cada país existe una entidad, ¿vale? Sí, una organización, suele ser gubernamental del gobierno, en España se llama ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, que se encarga de revisar, de auditar, de verificar que las entidades certificadoras, SGS, Bureau Veritas, DNV, etcétera, trabajan adecuadamente y no se generan esos conflictos que ha mencionado el alumno, ¿vale? En caso de que se detecte que hay conflictos, lo que puede hacer la entidad nacional de acreditación, en este caso en España, es retirar la acreditación a la entidad certificadora. Y eso ha ocurrido. ¿Vale? Hay casos sonoros aquí en España de entidades certificadoras que han perdido la acreditación de NAC precisamente por conflictos de intereses. Mariana Valverde pregunta si los programas de auditoría debe realizarlos un auditor o puede hacerlo cualquier persona. Cualquier persona que tenga la formación adecuada. ¿Vale? El auditor es un recurso que se usa para los programas de auditoría, pero no tiene por qué ser el mismo auditor el que lo haga, para nada. Óscar Alba pregunta si es conveniente recibir una evaluación por parte de los auditados de nuestro trabajo. Siempre, necesario, fundamental. Recibir feedback en términos positivos de las cosas, de nuestro desempeño, es valiosísimo y necesario. ¿Vale? Somos seres humanos y todos podemos hacer las cosas bien y hacer cosas también que podamos mejorar. ¿Vale? A ojos nuestros, a lo mejor estamos haciendo cosas que creemos que están bien, pero no lo son. Entonces, yo creo que sí que es bueno que haya esa evaluación que comenta el alumno. Vladimir pregunta si la entidad certificadora puede hacer las auditorías internas. No, no, porque si luego va a ser la que te haga la auditoría de certificación, entraríamos en conflicto de intereses. ¿Vale? Otra cosa puede ser que una entidad certificadora, me lo invento, SGS, haga la auditoría interna en una empresa y luego la certificación de ese sistema de gestión no la haga SGS, la haga Bureau Veritas. En ese caso sí se puede hacer, pero lo que no podemos encontrarnos es que la auditoría interna la haga SGS y luego la certificación también SGS. Eso es. Andrés Fonseca pregunta, te pide que hables un poco más sobre el término de auditorías combinadas, que cuál es la diferencia con la auditoría integral. Vale, auditoría combinada es cuando, por ejemplo, primero, la auditoría integrada es cuando auditamos todos los sistemas de gestión que estén dentro del alcance. Creo que ahí dije al principio de la charla, calidad y medio ambiente, 9.000, 14.000. Y combinada es que pueda auditar, aparte de calidad y medio ambiente, en un emplazamiento, ¿vale? Concreto y en otro emplazamiento a la vez, ¿vale? O en la misma cadena en el mismo emplazamiento, varios departamentos diferentes, ¿vale? De manera que podamos aprovechar que el auditor está allí para hacer más auditorías o tocar más departamentos, más áreas, más zonas de producción, etcétera. Incluso también combinado es que venga un auditor también contigo, uno que haga 9.000 y otro que haga 14.000. También es combinado. Integral es cuando auditas todo. Víctor Hugo pregunta si el ciclo de mejora continua está implícito en la norma, pero ¿qué debemos tomar en cuenta para la realización periódica en la organización? Pues lo que tiene que haber es un compromiso de la dirección, ¿vale? En el sistema de gestión, ¿vale? Y si quiere mantener el sistema de gestión certificado, tiene que comprometerse a hacer auditorías internas y externas.
Vladimir pregunta también si puedes hablar un poco de cómo identificar riesgos también en la auditoría. Vale, está por aquí, ¿eh? Creo que, no sé cuál es el número de presentación, ¿vale? Pero ahí he puesto varios riesgos que se pueden producir dependiendo de qué fase de la auditoría del programa de auditoría estemos. Si quieres voy otra vez para atrás y lo dejamos aquí para que lo vean. En el 5.3 está todo. Hay también varias preguntas, Yago, que hablan de la reprogramación, que te preguntan cómo se puede hacer. A ver, la reprogramación es necesaria y fundamental y valiosa. Mira, aquí está lo de los riesgos, ¿vale? Que me ha preguntado el alumno anterior, ¿vale? Estas dos serían. En la fase de planificación de recursos, aquí aparecen ejemplos de riesgos. La reprogramación es necesaria, ¿vale? Cuando veamos que, que estamos haciendo el programa de auditoría y no se está implantando correctamente, enseguida hay que reunirse, hay que hablarlo, hay que ver qué está pasando y reprogramar el programa de auditorías, ¿vale? Es normal que pueda ocurrir y hay que hacerlo. O sea que sí. Percy Fernández pregunta si hay especificaciones de qué aspectos o temas se deben documentar y qué otros no. Claro, claro que lo hay. Dependiendo de qué norma vas a auditar, ¿vale? Pues tenemos que tener que saber qué especificaciones hay en cada una de esas normas, qué registros legales se desprenden de cada una de ellas, sobre todo registros locales, ¿vale? Para que demos cobertura a todo lo que aparece o todo lo que hay en cada centro de trabajo. Vladimir pregunta también si los resultados de las auditorías deben ser publicados a toda la organización o solo a la dirección. No es recomendable publicarlos a toda la organización, para nada, ¿vale? Y tampoco es recomendable solamente a la dirección. Es decir, que hay que decidir en qué nivel intermedio se tienen que comunicar los resultados de la auditoría. Hay que comunicarlos bien, ¿vale? Que queden muy claritos. Por supuesto, a la alta dirección, ¿vale? Que son los que al final asignan recursos, pero también a otros niveles, ¿vale? Para que se puedan tomar las decisiones adecuadas. Pero comunicarlos a todos los a toda la organización no es recomendable. Ojo, que sí, a lo mejor de una auditoría que salen 5 cosas a mejorar, a lo mejor una de ellas, pues sí que se puede comunicar porque es necesario a todo el mundo, pero no, camuflado de otra manera, no como esto es un resultado de una auditoría, sino esto es una iniciativa, ¿vale? De mejora, pero sin necesidad de decir que es de una auditoría. Preguntan también por cuánto tiempo se deben almacenar esos resultados de la auditoría. Normalmente las entidades certificadoras dan 3 años, ¿vale? Ojo, almacenamiento no tiene que ser papel. Yo soy un enemigo del papel. Puede ser en formato electrónico, es lo más recomendable, ¿vale? Pero normalmente las entidades certificadoras solicitan 3 años de registros. Una última pregunta, Mariana Valverde pregunta si hay alguna forma de calcular para establecer el ciclo de auditoría en el programa de auditoría, si hay alguna forma de cálculo. No he visto forma de cálculo, pero a lo mejor si quieres calcularlo, pues si tienes que hacer 10 auditorías, ¿vale? Dentro del programa de auditorías, pues ir cada vez que hagas una, pues un 10%, un 20%, un 30%, o sea, como hacer como una especie de gráfico, ¿vale? Para que se vea el avance, el grado de avance que lleva el programa de auditoría. Me parece buena idea. Betsy pregunta también en qué casos se admiten como evidencia las declaraciones de las personas que son auditadas y en qué otros casos es preciso otro tipo de evidencias. Normalmente las declaraciones son declaraciones, ¿vale? Y esas declaraciones tienen que enfrentarse a los requisitos, ¿vale? Que estamos auditando. Si alguien te dice que una báscula, me estoy inventando, que hay que calibrarla cada 2 años y resulta que te dice el auditado verbalmente que lo ha hecho cada año, luego hay que ver con un informe que eso es cierto, ¿vale? Entonces siempre es bueno referendar lo que te dicen verbalmente con los documentos que evidencian que eso se ha realizado. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Espero que sigáis ahondando en la ISO 19011, ¿vale? Y estamos a vuestra disposición en EAL de Business School para lo que sea necesario. Un fuerte abrazo a todos.